Obviamente el Banco Central no lo vamos a ver vendiendo hasta el techo de la banda, ¿no? El techo de la banda hoy está arriba de 1.800 pesos, porque en teoría no puede vender dentro de la banda cambiaria, ¿no? O sea, no lo vamos a ver y eso sería una pésima noticia, que el Banco Central venda dentro de la banda, no va a ocurrir. Pero todos ya le sacaron la ficha de que está interviniendo y están todos los reportes de los bancos, de las consultoras, cómo está interviniendo el Banco Central en el mercado de futuros o vendiendo en tándem con el Tesoro que estuvo emitiendo, hizo emisiones de bonos dólar link, pero básicamente el Banco Central vendiendo los bonos dólar link del Tesoro que tiene en cartera, ¿no? Así es, Max, y hoy los bonos dólar link, especialmente el D31L6, ¿no? Es el bono dólar link, es el ticker que viene teniendo más volumen en el mercado. También está el D30S6, esos son los dos donde hay presencia del Banco Central. Esos bonos, por ejemplo, el que va a julio 26, el primero que mencioné, hoy sube un 0,15%, ayer había cerrado con un dólar de 1.476 y hoy está operando a 1.478 cuando el mayorista está 1.490. Fíjate que ahí hay esos 12 centavos de diferencia, es como el incentivo de, che, esto para mayoristas igual, no es que una persona va a comprar $500 y dice, mejor compro dólar link porque va a tener 10 centavos de diferencia, pero en grandes volúmenes está como ese premio, digamos, por comprar el bono versus comprar el dólar en sí mismo, en contexto sin cepo, digamos, no es lo mismo, ¿no? No tenés una brecha más chica y podés utilizar estos bonos dólar link que en otros momentos no tenían mucho sentido. El volumen sigue alto, hay que ver cómo termina la rueda, pero bueno, conocimos por el último informe de PPI que la cobertura en general ofrecida por el sector público en junio aumentó respecto de mayo, o sea, en mayo fueron equivalente en dólares 3.200 millones y en junio fue 5.800 Sí, millones, ahí estoy ¿no? mostrando el informe, lo pueden tomar acá. Sí. Donde, bueno, se casi duplicó la cobertura cambiaria. Esto es consolidando dólar futuro Y el dólar link. exactamente. Sí, pero fíjate que la tendencia venía, o sea, de un pico inmenso. Sí, si vamos más atrás, al medio del gráfico de elecciones presidenciales del 23, o sea, un tsunami de intervención. Después caída, 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 hasta niveles como los de mayo de este año. Y luego vienen de nuevo las elecciones, en este caso las legislativas, y ahí sucede eso de la dolarización de la mitad del M2, y ahí vemos, ¿no?, que llega a 15.000 millones la combinación de dólar futuro y dólar link por parte del Estado. Y bueno, viene cayendo, cayendo, llega al mínimo del 2024, de diciembre del 24, y con el fin Claro, de en la... mayo contamos que salió ese informe de Vladimir Wernin diciendo, bueno, que el poder de fuego del Banco Central no era solamente la compra de reservas, sino que había un paquete de 22.000 millones de dólares y contabilizaba que habían bajado fuertemente la posición de dólar futuro que tenía el Banco Central, que había llegado casi a 9.000 millones de dólares, lo habían bajado creo que a 2.000 millones de dólares, ¿no? Además de la refinanciación de los repo. Pero bueno, más allá de esto, más allá del poder de fuego del Banco Central, obviamente no estás ni por asomo en una corrida cambiaria como la que estuviste en octubre del año pasado o en septiembre del año pasado, que estabas acá, estoy marcando ahí con el cursor, en esa situación tan compleja. Pero lo que marca esto, la señal principal que todos quieren ver es que el gobierno quiere una flotación, eh, pero quiere moderar esa flotación. Eso es un poco Sí. el concepto, de que no quiere frenar la tendencia, pero no quiere que esa tendencia sea muy brusca, ¿no? O sea, reducir la volatilidad. Exactamente. Bueno, una suba del 5% en un mes, más del doble de la inflación. Uno dice, bueno, pero pará, hubo meses donde el dólar fue para abajo y la inflación era 3,4% en marzo. Es decir, te encarecía fuertemente en dólares.
Entonces, algunos dicen, es lógico que esto se vaya acomodando un poco, porque de nuevo, no es una señal de fortaleza que estás apreciando tu tipo de cambio cuando tenés esta inflación. Es decir, no es una señal del peso que se aprecie fuertemente frente al dólar cuando tenés esta inflación. El peso se va a fortalecer cuando tengas una inflación mucho más baja, cuando el nivel de reserva sea mucho más alto, y cuando esté totalmente liberado el tipo de cambio, digamos, no tengas restricciones, ¿no? Pero bueno, esto es lo que estamos viendo ahora. Subió fuerte, como decías, la forma de intervenir, la cobertura que ofreció el Banco Central, la cobertura cambiaria para que no sea pura demanda en el spot o fundamentalmente demanda en los dólares financieros. Igual los dólares financieros, el contado con liqui está hoy en 1570, 1580, ¿no? También se ha movido un poquito más que el dólar oficial, ¿no? Es decir, y esa es la demanda de las empresas, ahí están las empresas. Esta semana viene subiendo la brecha, Sí. hoy no está estable prácticamente, no ha cambiado nada, pero sí, la brecha viene subiendo, estaba por debajo del 5% y ahora se ubica ligeramente por arriba del 5%. Se nota una mayor demanda, está a 5,5% hoy, ¿no? Pero cae respecto de ayer, cae un 6% respecto de la brecha de ayer. Se nota en general un cambio de tendencia, pero no brusco, digamos, una fluctuación del equilibrio del mercado cambiario en cuanto a oferta y demanda, lo cual tiene todo el sentido porque no podemos pensar que haya la misma dinámica cambiaria con el petróleo a 120 que a 70, ni en el pico de la cosecha gruesa que después, así que es lógico. Sí, déjame decir dos cosas más y lo engancho con el tema de la economía, ¿no? Por un lado, esto ni por asomo significa algún tipo de preocupación desde el punto de vista cambiario, ¿no? Más allá de que siempre que el dólar se mueve, como decía acá, ¿te acordás el CEO del Banco Galicia? Siempre todos están más preocupados con eso. De hecho, el Banco Central, fíjense, estos son los datos de Equilibra, con las compras que hizo de dólares y la acumulación de reservas netas, Equilibra calcula que al 30 de junio había acumulado, esto no es cuánto tiene, sino cuánto acumuló desde principio de año, y había acumulado 6.278 millones de reservas netas. La meta del año era 8.000 millones de reservas netas, con lo cual el gobierno está por primera vez desde que Milei renegoció con el acuerdo con el fondo, que incumplió 2 o 3 veces la meta de reserva, por primera vez está sobrecumpliendo la meta al 30 de junio, que eran 3.500 millones de reservas netas, está en 6.200, la está rebasando por mucho el Banco Central a esta meta de reservas netas, y está muy proyectado, aunque compre menos ahora, pero bueno, vamos a ver después cuánto queda también. Obviamente tenés que pagar ahora el 9 de julio los bonares y globales. El Tesoro tiene casi la mayoría, pero por ahí a un puchito le compra adicional para pagar eso al Banco Central. Pero estás muy encaminado para alcanzar la meta anual de reservas netas e incluso poder superarla. Que nosotros dijimos en el último informe del Staff Report del FMI, todo el tiempo se dice, sería bueno que se sobrepasara la meta acordada con el equipo económico, que eran estos 8.000 millones de dólares de acumulación de reservas netas, ¿no? Más allá de la compra, no era comprar 10.000 millones de reservas. Ahora se llevan comprado 11.200, 11.500 millones de reservas, lo que una parte lo usaste para pagar vencimiento de deuda, porque el Tesoro le compró con pesos, dólares al Banco Central. Las reservas netas del Banco Central aumentaron en 6.200 millones de dólares, ¿no? Aumentaron básicamente por el 60% o el 55% de las compras. Y se puede superar la meta de este año. Y eso es lo que estaba como señal positiva y lo que esperaba también el FMI, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sigue la película, pero está claro que el equipo económico entiende, más allá de lo que pensaba originalmente el equipo económico, o si el presidente pensaba que no era necesario acumular reservas, porque él quería ir a un tipo de cambio libre y flotante, sin restricciones, pero está claro que el equipo económico
sabe o entiende que una de las anclas hoy del programa económico no es solamente el equilibrio fiscal, sino que el Banco Central compre reservas, ¿no? Sí, Maxi, Sí. y hay otro aspecto de la situación Y acumule de que, reservas netas, sí. de la que nosotros hablamos mucho el año pasado en el contexto de las elecciones y sobre la cual después los funcionarios del gobierno la siguen trayendo a la mesa, pero yo creo que no de la manera más clara, es que el año pasado en las elecciones, digamos, al margen de la cantidad de dólares que tenía el central para responder a la corrida, de cuestiones numéricas, había una cuestión de choque de diagnóstico en la cual la gente que participa del mercado financiero, la que analiza el día a día, veía que había una diferencia, una divergencia de diagnóstico donde, entre otras cosas, como lo que estás mencionando ahora, desde el gobierno se planteaba que no importaba la meta de reservas, ¿no? Y tampoco se habían comprado dólares ese año. Entonces, no solamente estaba el riesgo político de la elección, sino que vos llegabas al riesgo político de la elección con dudas sobre el cumplimiento del acuerdo con el fondo. Eso te daba más incertidumbre. Era, che, estamos en medio de la elección y no compramos nada de dólares este año, o sea, tenemos poco para responder y encima estamos recontra incumpliendo la meta con el fondo, o sea, llegamos sin hacer la tarea y eso agravaba la tensión. Ahora diferente, no es lo mismo, bueno, va a venir la volatilidad electoral, pero vemos que el equipo económico se viene preparando, o sea, sobrecumplió la meta del fondo, compró dólares en el segundo mejor año de los últimos 20 años en volumen de compra, redujo su posición de dólar futuro y tiene más disponible, o sea, está bien, viene el quilombo, pero llega entrenado, digamos, está listo para jugar. Y el año pasado se percibía lo contrario, así que creo que esto del fondo puede entrar Sí, dentro de esa lógica. por eso lo que yo decía, que ya no hay ideas un tanto extrafalarias o extravagantes o que no coinciden con lo que piensan la gran mayoría de los economistas o los economistas del establishment, ¿no? Los economistas del sistema financiero, tanto local como internacional, a los cuales a ese sistema financiero tenés que ir a buscar financiamiento, ¿no? Tenés que ir a buscar la refinanciación de tu vencimiento de deuda. ¿Por qué es la clave? Porque para vos seguir acumulando reservas, mirá, te compraste 11.000 y pico de millones de dólares. Tuviste una excelente cosecha gruesa. Aunque hay parte que no te la vendieron porque van a quedar ahí los granos como ocurre siempre. Tuviste precios extraordinarios de petróleo, de la minería, bueno, una mejora de precios también agrícolas. Tuviste un ingreso de dólares financieros muy, muy grande por la emisión récord de ONs que hubo en la primera parte del año, digamos, récord de la era Milei, ¿no? De obligaciones negociables por parte de la empresa. Y aún así acumulaste 6.000 millones de dólares de reservas netas, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque otra parte la tuviste que pagar para pagar los vencimientos de la deuda. Entonces, en ese mejor momento, entonces, ¿cuál es el corolario de esto? Que para adelante, si vos querés reforzar la reserva del Banco Central y seguir acumulando, y necesitas abrir el canal financiero. Necesitas poder, por lo menos, refinanciar los vencimientos de capital que tenés el año que viene, ¿no? Y en todo caso, los vencimientos de intereses, el Tesoro con el superávit fiscal primario tiene con esos pesitos ir a comprar al mercado, ¿no? Entonces, todo lo que discuten son dos cosas. Bueno, quiero ver que eso suceda en algún momento. Porque si eso sucede en algún momento, bueno, veremos cómo es el nivel de reservas, cuál es el nivel de tipo de cambio y bueno, y cuál es el nivel de riesgo país, que tendría que ser más bajo que el actual. Pero Sí. todo eso te calza en un año electoral, donde todos dicen, bueno, escúchame, en un año electoral aumenta la demanda de dólares, no es que aumenta la oferta, sino que en general la oferta de dólares se retrae y lo que se dispara es la demanda. Entonces, estás complicado, pero estás complicado en términos de la ventana esta de oportunidad, ¿no? Sí. Ahí se me puso en negro, me chequean acá el BIMIX, que se me puso en negro, a ver qué pasó, para así pueden tomar acá. De todas maneras, Martín, lo que quería enganchar, y engancho con algo que dijo Arriazu, y discutimos un poquito qué está pasando en la dinámica de la economía real, y es parte de la encuesta, ¿no? ¿Qué pensás que va a ocurrir en el segundo semestre? Si va a ser la actividad económica mejor que ahora, en términos de salarios, de crédito, de empleo, si va a ser igual que ahora o peor, ¿no?
que la primera parte del año. Entonces ahí podés votar, está en el chat fijado y después vemos un poquito los resultados y los discutimos. En un ratito vamos a hablar también de este y otros temas con Emanuel Álvarez Agis, que se va a sumar al stream de Ahora Play. Lo que quiero mostrarles es que, y ahí yo veo que hay un punto que se le complica al gobierno, que es lo siguiente, ¿no? Que es los instrumentos para reactivar esta economía. ¿Qué pasó que se puso acá el negro? Ahí lo arreglas. Listo. Yo les decía que el gobierno tenía dos canales para que la economía mejore, pero uno era que mejore muy poquito la economía, que es la mejora del poder adquisitivo salarial que se tiene que dar, como empezó en abril, si los salarios le van ganando a la inflación, ¿no? Si la economía obviamente se normaliza, está un poquito mejor que el año pasado y los salarios le van ganando a la inflación. Pero eso sigue bastante discutido, porque no es solamente que los salarios le ganen a la inflación, sino que vos todavía estás en un proceso donde seguís quitando subsidios, donde seguís con aumentos ahora en el invierno de tarifas de gas que están por arriba de la inflación. Entonces eso quita ingreso disponible a las familias. Entonces no es solamente que los salarios le ganen a la inflación, sino que el ingreso disponible aumente de las familias. Y era un poco lo que nos decía acá el otro día el número 1 de Banco Galicia, que incluso se viralizó bastante, ¿no? Que el gobierno dice, bueno, miren lo que ocurrió con el crédito, que la mora se disparó y hay 7 millones de personas que están con créditos morosos, un tercio del sistema ya no puede ser sujeto de crédito, porque de acá a la elección van a ver cómo hacen para refinanciar sus deudas, no pueden tomar nuevo crédito. Y decía el de Galicia que eso ocurrió porque puede ser algunos temas de educación financiera, las tasas que contrataron, puede ser que los bancos o sobre todo la fintech no tenían evaluación de riesgo, ¿no? O fueron deficientes en la evaluación de riesgo crediticio, pero fundamentalmente fue un problema macro, lo dijo con todos los términos, búscame después el corte, que el ingreso real de las familias se redujo drásticamente. Incluso ponían en algún caso de los sujetos de crédito que eran 20-30% de caída del ingreso real de las familias, ¿ok? No solamente por 8 meses de la inflación ganándole a los salarios, sino las tarifas de luz, de gas, de agua, muy por arriba de la inflación, además de los servicios privados y por arriba de los salarios. Entonces el ingreso disponible para poder gastar en eso se achicó fuertemente y dejaron de pagar. ¿Qué dejaron de pagar? Yo decía, bueno, dejaron de pagar el crédito. Sí, dejaron de pagar el crédito, pero también dejaron de pagar los impuestos, dejaron en muchos casos de pagar las expensas, se disparó la morosidad en todo. Yo contaba que la morosidad, por ejemplo, en planes de ahorro de autos, se disparó también. Se disparó en todo. ¿Ok? Entonces lo que yo veo es que cuando ves que viene muy peleado la posibilidad de una mejora de los ingresos reales, el ayudín es el crédito. El ayudín es el crédito. Que es como ocurrió en 2024. En 2024, en abril, en mayo, se encendió el motor del crédito. Empezaron a recuperar los salarios reales, las jubilaciones, todo desde el piso, pero se encendió el motor del crédito. Es cierto que el nivel de endeudamiento era menor. Ahora tenés un endeudamiento de las familias mucho mayor, hay un tercio de la familia que está fuera, 7 millones de personas que no van a ser sujetos de crédito, y que además los que son sujetos de crédito son algunos que están muy, muy golpeados, como contamos. Martín, 3 millones de salarios públicos que están en algunos casos, no sé, 20%, 30% abajo de 2023 en ingresos reales, como muestra ahí Equilibra, son sujetos de crédito, porque eso tienen un salario directo, ¿entendés? Es el típico sujeto de crédito del sistema bancario, que no le da al sector informal, ¿ok? Y lo mismo muchos en el sector asalariado privado formal, en la construcción, en la industria, en el comercio,
que si no perdieron el empleo, ahí entre privado y público se perdieron 300.000 puestos de trabajo, asalariado, privado, formal, y son los sujetos de crédito típicos. Pero además ha habido una caída del ingreso real también importante en esos sectores. Entonces, lo que yo veo, Martín, para adelante, es que la principal preocupación, no creo que sea cambiaria, la principal preocupación es cómo haces para que esto se mueva, para que esto llegue al bolsillo, para que el discurso del gobierno, estamos en récord de consumo, no digo que vayas a un récord de consumo, pero que no te ocurra esto. Mirá lo que son estos datos que me pasa el camarada Amílcar Collante, ¿no? Que me hizo un informe espectacular para Planeme y que lo tomó acá en Bitácora Pyme en el programa de los martes que hace con Diego Reynoso los martes a las 11 de la mañana en Ahora Play. Fíjense, esto es el freno del crédito, la disparada de la mora. Patentamiento junio, ayer Acara dio los datos de junio finalmente. Menos 12,8% interanual, venta de autos. Acumula una caída, como habíamos anticipado, del 10% en el primer semestre respecto al primer semestre del año pasado. Mercado global, no me importa que los chinos están volando y que, no sé, las marcas que están locales, Volkswagen, Stellantis y demás, están con caída del 20, el 30% o más. El mercado se me contrajo 10% de caída en el primer semestre. La venta de autos. Y en junio un poco más. Y eso tiene que ver con que todo lo que pasó, que se me cayó el crédito. Y además que puede ser que muchos consideraran que con ese nivel de dólar no estaba para sacar los dólares del colchón y comprarse un auto. Fuerte venta de electrodomésticos en general. Fíjate, fuerte caída en bienes financiados, ¿no? Todo electrodoméstico, ahora van a ver el detalle, heladera, lavarropa, todo menos 12,4% primer trimestre de 2026. Se te frenó todo el tema del mercado inmobiliario. Enero-mayo, 37% de caída en las operaciones inmobiliarias, escrituras con hipoteca en la ciudad de Buenos Aires. Y 31% de caída en las estructuras con escrituras con hipoteca en la provincia de Buenos Aires. Y las mayores caídas en electrodomésticos, primer trimestre de 2026 versus primer trimestre de 2025, aire acondicionados 27% de caída, celulares 31% de caída, tablets 31% de caída, equipos de audio 41%, ventiladores 41%. Yo sé que el gobierno va a decir, bueno, pero ya no se usa no más hace los free, no, claro, sí. no usa, y Sí. la gente escucha música con auriculares. Que es de comunista usar un ventilador, que ya no se usa más los Es de europeo. No, yo sí, porque De woke los influencers europeo. del oficialismo son divinos en las redes. Ya van a decir, esto porque lo hizo el camarada Collante, que pone equipos de audio y ventiladores que ya no se usan más. Ahora la gente usa en el celular Spotify y los ventiladores no es más. Eso es de comunista. Esa es la época de... Bueno, está bien, tomá los otros, qué sé yo, los aire acondicionados. Los celulares, los autos. No, la freidora de aire es la que hay que ver ahora, porque es el top electrodoméstico. Te van a decir, che, pero volaron la freidora de aire. Escúchame, ¿qué está haciendo Montenegro, comunista? Bueno, chicos, basta, se terminó. Terminemos con esa etapa de grieta adolescente, donde, bueno, terminemos con eso. Vamos que por delante hay cosas importantes que discutir, ¿ok? Entonces, para que leo directamente el informe. Autos, el primer impacto ya comienza a observarse. Estoy leyendo el informe que me pasa el camarada Amílcar Collante. En junio se patentaron 45.995 vehículos, un 12,8% menos que un año atrás, acumulando una caída de 9,9% en el primer semestre. Si bien los patentamientos crecieron 7,2% en junio respecto a mayo por cuestiones estacionales, la tendencia de fondo sigue siendo de desaceleración. La menor disponibilidad de crédito, el aumento del costo del financiamiento y un consumidor más cauteloso empezaron a afectar uno de los sectores más sensibles a las condiciones crediticias, ¿no? Ahí sacamos autos. Autos para este año,
Horacio Alonso dice entre 550.000 y 570.000 vehículos este año. Yo consulté un par de concesionarios muy grandes, me dicen, vamos a ver si llegamos a 530.000 vehículos en el mercado, ¿no? La Argentina, en boom de crédito y boom de venta de durables, en 2017, con Macri, vendió 950.000 autos. Y en 2013, que, discúlpenme el neologismo, fue un desconche, se vendieron 1 millón de autos. ¿Por qué? No solamente porque había crédito a tasas reales negativas, totalmente insostenible, todo boom, es decir, nunca se vendieron más Audi, BMW, Mercedes-Benz que en el año 2013, porque había una brecha cambiaria, porque se gastaron todos los dólares de la reserva para... Y eso fue en el 2013 con el kirchnerismo. Pero lo que quiero decir es, más allá de eso, en la época de Menem, en los 90, con el 1 a 1, boom de bienes durables, voto cuota y demás, a valores de hoy, ajustando por población, lo que quiera, también eran 800.000, 900.000 autos. Estás en 550.000, ¿se entiende? Entonces la única forma que tenés de impulsar eso no es que el salario vaya ganándole forzosamente como pueda mes a mes a la inflación. Porque cuando eso ocurra, eso se va a usar en 1/3 de la gente para pagar las cuotas del crédito de la refinanciación. Lo que hace falta es que se reactive un motor del crédito a tasas razonables, reales pero razonables, más o menos en línea con los salarios. Y eso no está ocurriendo, y yo lo que veo es que si se te adelanta un poco el proceso un poco de dolarización de carteras, porque todos ven que el 2027 o lo que fuera, y porque hay, obvio, menor oferta en la segunda parte del año y no cambió la estacionalidad y las empresas disminuyen, como ocurrió desde mayo y junio, sobre todo la emisión de ON, porque se complicó un poquito el escenario internacional y todo eso. Y yo creo que la principal preocupación es que no tenés con qué empujar esta economía. ¿Se entiende? Ese es el principal problema. No porque el dólar vaya de 1.400 a 1.500 o de 1.500 a 1.650, como decía Orlando Ferreres, ¿no? Sino Sí. el tema es cómo le metés combustible a esta economía. Y salvo, por eso el gobierno está también con este tema de la inocencia fiscal, salvo que sea un boom la nueva inocencia fiscal, salgan los dólares del colchón, te vayan a comprar auto, pero no se está viendo eso, nadie está esperando eso. ¿Ok? Sí, Maxi, déjame que te incluya un comentario sobre la teoría Fraga, ¿no? ¿Te acordás durante creo que era el presidente del Banco Nación durante el gobierno de Macri, que decía que los cadetes iban a Miami? Sí. Hay muchas familias que estaban en el borde de la clase social porque tenían un ingreso disponible grande, subsidiado por los precios subsidiados de las tarifas y pisados, digamos, de los combustibles y de un montón de cosas. Cuando eso se libera, como vemos siempre, el costo fijo de las familias aumenta, desaparece el ingreso disponible. Lo que pasa es que esas familias que están en el borde de la clase social se aferran al colegio privado, a la prepaga, al barrio que tiene un edificio con una expensa más cara. Entonces, digamos, se endeudan para tratar de mantener la clase social a la que hace por ahí 10 años pertenecían. Entonces es muy difícil ahí que las familias, digamos, dejen de endeudarse y digan, listo, sabes que en realidad, como decía Fraga, yo vivía en una ilusión y en realidad yo era de clase baja y ahora lo tengo que asumir, así que me voy del edificio al partido no sé dónde, voy al hospital público, voy al colegio público. Es muy difícil lograr ese efecto, ¿viste? Y me parece que ahí va a haber un problema. Poco, te voy a discutir un poco eso y discutámoslo un poco. Ahora vamos a ver lo que dijo Arriazu también, que los que no llegan a fin de mes y demás, ¿no? Pero te voy a discutir un poco eso. Yo creo que no es Rosendo Fraga, es González Fraga, exactamente. Sí. Javier González Fraga, que fue presidente del Banco Nación, después tuvo un montón de problemas en el Banco Nación, ¿no? Con el tema de créditos. Préstamos que daban a empresas amigas. Y otras grandes empresas, creo que hay una causa judicial con eso. Pero lo que estaba discutiendo en todo caso era justamente el atraso cambiario.
digamos, y la idea de que, viste, en el kirchnerismo había brecha, pero al dólar oficial alguien se podía ir con un dólar oficial muy barato afuera, ¿te acordás? Creo que eso discutía. Que lo mismo que pasó en los 90, que decía, bueno, con alguien con un sueldo de 1.000 pesos eran $1.000, ¿no? Y también era un boom para gastar afuera como si fueras. Creo que eso es lo que entendía, porque quiero aclarar algo, porque acá, como todos están en la discusión político-ideológica y llevar agua para su molino, yo lo entiendo desde el oficialismo, porque los gobiernos hacen lo que pueden y tiran cualquier verdura, como cuando Cristina decía, miren, como Estados Unidos emite y no pasa nada con la inflación, o cuando decía que, qué sé yo, que teníamos los mismos pobres que Alemania, ¿no? Bueno, cualquier verdura, bueno, no sé si tantas verduras tira un gobierno, porque ahí pierde totalmente credibilidad, pero lo que quiero decir es que, ¿es bueno o malo el crédito? Yo creo que el crédito es bueno, que es una Sí, forma de sí. progresar en la sociedad, en el capitalismo. Es que en el ¿Ok? capitalismo sin el crédito no hay progreso, es Claro, uno de los entonces, elementos. entonces el gobierno que exaltaba las bondades del crédito, ahora dice, ¿no? Pues veo muchos ahí que están en Twitter, los influencers y demás, que los que se endeudaron es porque no tenían educación financiera y que hay que vivir con la ecuación ingresos y gastos. Y que eso te tiene que dar y vos tenés que vivir de eso. No tenés que endeudarte. ¿Cómo es eso? ¿Dónde partimos de esa idea? Es una idea Sí, anticapitalista, digamos. es anticapitalista totalmente. Y eso yo Ujú. lo estoy viendo que hay algunos para defender al gobierno y agarrárselo con los que están endeudados, diciendo que tenían déficit, entonces por eso se endeudaban. Escuchame una cosa, yo mi primer departamento me lo compré en la década del 90 con un crédito hipotecario, teniendo un ingreso, mi primer trabajo, digamos, ¿no? Cuando empecé y porque eran en muy buenas condiciones y eso me permitió acceder a la primera vivienda. O lo mismo puede ocurrir con un primer auto. Ahora, por eso es insólito que pasamos de exaltar la bondad del crédito cuando crecía a 2 dígitos y ahora es culpa todo de los bancos que no evaluaron el riesgo y de los tarados que tomaron y se endeudaron y no pudieron pagar. Y en el medio, como si en el medio no hubiese ocurrido una corrida cambiaria, tasas de interés que no ha tenido ningún país en el mundo el año pasado, ni un país africano. Entonces, está bien, al margen de todo ese show, para adelante el gobierno necesita reactivar el crédito. Y lo que estoy planteando es que algunos le dicen, bueno, vos querés llevar todo controladito hasta fin de año para ver cómo entras el. Entonces va un poquito el dólar, un poquito la tasa de interés así, y es difícil que se reactive el crédito. ¿Querés jugártela, como dicen, no sé, Carlos Rodríguez o le dice Cavallo, le dicen, libera todo, si es o creo que también Garchunov está en esa, o Lucas Liach, si el tipo de cambio encuentra otro nivel, que después puede bajar y se descomprime la situación, van a bajar fuertemente las tasas de interés y vas a reactivar la economía, no solamente por el crédito, sino por sectores que hoy están ahogados y demás. No sé, son opciones. Lo que yo veo es que en este sendero, si el gobierno refuerza eh, el esquema que tiene, no veo peligro de que tengas de acá a fin de año una crisis cambiaria, ni mucho menos, pero que la salida, la recuperación va a ser muy lenta y desde niveles muy bajos, de niveles de consumo muy bajos. Fíjate lo que decía Riazu con este tema y que es una preocupación. Yo creo que ahora empieza a ser una preocupación no solamente de un gobierno que necesita validarse el año que viene en las urnas, sino también de sectores financieros del mercado que temen el péndulo si la economía real no da el resultado esperado, ¿no? Fíjate lo que decía Riazu. Hay gente que no llega a fin de mes y en consecuencia hay consumos que han caído y consumos que han subido. O sea que lo mismo que está pasando al nivel general, digamos, de la economía, está pasando
en sectores. Y si ustedes tomaran dentro de cada sector, hay sectores que están creciendo y otros que están cayendo malamente. Entonces, es fundamental entender cómo es la dinámica y evitar que bolsones de descontento y de desempleo generen el péndulo. Bueno, plantea Arriazu su preocupación de que, ojo los bolsones de desempleo, de descontento, elecciones del año que viene, el péndulo, ¿no? Esa es su preocupación. Ahora, respecto a que hay algunos sectores que crecen y otros que caen, ¿no? Entonces plantea que el tema de la demanda y del consumo, por ejemplo, de bienes durables, es más o menos como lo que está pasando desde el lado de la oferta con algunos sectores, ¿no? Vuelan el agro, vuela minería, oil and gas, y está para atrás comercio, construcción e industria. Yo no estoy de acuerdo con eso y aparte Arriazu lo tiene claro. Puede ser que te estén, como nos contó el otro día el CEO de Mercedes-Benz, volando las ventas de Mercedes-Benz. Pensaban que iban a vender 1.400 Mercedes-Benz este año, decían los alemanes allá desde Alemania, y van a vender 4.000. Es decir, prácticamente se triplicaron las ventas proyectadas de Mercedes-Benz este año en la Argentina. Eso está bien, pero cuando vos tenés seteada tu macro en un programa de estabilización que arranca todo. En los 90 también volaban los consumos de lujo, pero en una época donde te funcionó el programa, lo viene durable también, la licuadora también volaba. ¿Se entiende? La construcción también volaba. Y eso te ha pasado en otros momentos. Entonces, ahí tenés un problema, porque que esté para abajo lo que mostramos, la caída de escrituras, ¿no? O de permisos de obra o de electrodomésticos, ¿no? Paso al informe de Amilcar. La misma dinámica aparece en electrodoméstico, otro mercado fuertemente dependiente del crédito. Según el INDEC, las ventas del sector cayeron 12,4% interanual en el primer trimestre, último dato oficial, con retroceso de la mayoría de las categorías. En cantidades vendidas, las bajas fueron significativas en aire acondicionado, 27,8% de caída, en celulares 31% de caídas, tablet 31% de caída, equipos de audio 41,9%, ventiladores 41,2%, todos caídas. Excepción fueron algunos bienes puntuales, computadoras 11%, cocinas eléctricas y microondas 18%. Pero en el agregado el índice te da una caída fuerte, importante. Entonces, tenés ahí un problema. No digo que tengas que volver a otros momentos de pico de consumo de bienes durables, pero tenés la caída del supermercado, tenés la caída de producto de consumo masivo que mide Kantar, incluyendo el canal del e-commerce. Estás en un problema. A ver, el 2 de Arriazu que planteaba, son cortitos. La próxima vez hagamos un poquito más extenso, porque no se entiende. Y Arriazu es interesante, digamos, para entender, porque si no tomamos una frase y por ahí lo sacamos de contexto, y acá estamos discutiendo cosas conceptuales, no una frase, pero bueno, a ver. Es que para que bajemos la pobreza tiene que crecer la torta. Para que crecer la torta hay que invertir. Para invertir hay que bajar el consumo. Entonces, digamos, está un problema que es imposible decirle a la gente en el corto plazo, vos vas a llegar a fin de mes. ¿Por qué? Porque le estarían mintiendo. Y, digamos, con gran pena de mi alma, digamos, porque lo que quisiera es que eso no pase. Pero eso es la consecuencia de no entender cómo funciona la economía. Es igual que una casa. Si yo a todo el mundo le digo, digamos, te voy a dar de todo, anda a endeudarte, hace de todo, y de golpe no tengo el ingreso ni para pagar la deuda. Bueno, lamento y pido disculpas, no quiero comentar mucho porque es muy cortito, entonces por ahí lo estoy malinterpretando, pero malinterpretando porque es muy cortito y no quiero hacer lo que se hace habitualmente en los medios tradicionales, que se saca de contexto y demás. Entonces, olvídense de lo que plantea Arriazu. Lo que sí les voy a dar una interpretación personal. En la Argentina está cayendo este consumo y está cayendo la inversión por el INDEC en 4 trimestres consecutivos, ¿no?
si bien en la demanda agregada, por lo que venimos contando, crece el consumo privado, ¿ok? Pero este consumo, autos, electrodomésticos, alimentos, textiles, todo eso viene para abajo, más allá de las importaciones y todo eso, ¿ok? Este tema de que tiene que caer el consumo, aumentar el ahorro para que haya más inversión, qué sé yo. Sudeste asiático lo puedo entender, que fue la experiencia del sudeste asiático a partir de fines de los 70, 80. En la Argentina, y además con una salida fuertemente exportadora y con la inversión, los dos grandes motores de la demanda que traccionaron en esos modelos, la inversión y la exportación. En la Argentina, por ahora, la inversión la tenés apagada, pero además tenés un problema enorme con el ahorro. Porque el ahorro, si te están comprando 2.000 millones de dólares por mes, el año pasado te compraron, no sé, 35.000 millones, pero hubo una corrida, ¿no? Y tenés una economía bimonetaria y gran parte del ahorro o se va fuera del sistema, al colchón, o queda en los bancos, pero solo se lo podés prestar al exportador, que además tiene financiamiento internacional, o sea que no necesita mucho tu financiamiento, y estás en un problema, ¿se entiende? Entonces, creo que justamente lo que estamos hablando es que estás en un proceso donde todavía no terminaste un plan de estabilización que no terminó de estabilizar. Por eso estamos viendo todas estas anomalías, ¿no? Y de hecho, este tema, Arriazo hablaba del crédito, de nuevo, no quiero citar a Arriazo porque es un pedacito y por ahí está salido de contexto. ¿Y cómo vas a arrancar la construcción si no es con crédito? O volcando gran parte del ahorro que está fuera del sistema, que son los dólares, metiéndolo en el sistema. Pero si eso no se genera confianza, ¿con qué lo vas a arrancar? ¿Con qué vas a arrancar la construcción? ¿Con el poder de compra salarial vas a arrancar la construcción? ¿Se entiende? Entonces, bueno, hay toda una discusión y me parece que lo que estamos viendo hoy, un poquito que se mueve un poquito el dólar, que lo moderan un poquito, hay que ver cómo se acomoda en los próximos meses. Pero lo que le pasó al gobierno, que fue el mejor momento financiero de compra de dólares y de tasa de interés reales negativas, y es difícil de replicar para adelante. Y en ese momento, que fue muy bueno desde la macro, acumulando reservas, estabilizando o quebrando la tendencia de aceleración inflacionaria por el shock externo, y bueno, no se trasuntó en la economía real. No pudiste en ese momento, por todo lo que contamos, reactivar el canal de crédito. Entonces va a ser más arduo, más difícil hacia adelante poder hacerlo, si no se replican las muy buenas condiciones que tuviste en la primera parte del año. ¿Se entiende? Con lo cual digo que la cosa va a estar peleada desde el punto de vista de la economía real. No es mucho más lo que podés esperar desde el punto de vista de la economía real. Martín, no sé si crees que veamos algunos datos de recaudación, que fueron datos que salieron ayer, los anticipa siempre Nadine Argarañaz, y creo que ahí hay una preocupación. Porque Nadine Argarañaz anticipa con datos de Arca e INDEC, obviamente tomando 1,9% de inflación en junio, que es un poco lo que se está proyectando. Dice, la recaudación tributaria nacional total que queda en manos del gobierno nacional habría descendido 8,2% real durante junio, y la que va a las provincias 5,9%, ¿no? Y los recursos tributarios totales cayeron nuevamente en junio 7,4%, ¿no? En junio, según Arca, la recaudación nacional termina en manos de Nación, habría tenido una variación negativa de 8,2%, y la que va a las provincias de Ciudad de Buenos Aires 5,9%. Es cierto que se postergaron los vencimientos de ganancia, ¿no? Por el tema de la discusión de la inocencia fiscal. No sé cuánto influyó esto, pero bueno, claramente el tema de la recaudación no es un dato positivo, porque cuando uno ve
Después lo que pasó en junio con la recaudación por impuesto. A ver, variación real, recaudación tributaria nacional. Pero ahí ya me sacó lo que va a las provincias. Bueno, pero fíjate, te cae débitos y créditos, que puede ser menor actividad y también más informalidad, cosa que veníamos viendo. Te cae seguridad social, que de nuevo puede ser menos empleo y más informalidad, o ambas cosas. Y bueno, y te caen todos los impuestos del comercio exterior, por lo que decimos, por la caída de importaciones que estamos viendo, ¿no? En la primera parte del año te están cayendo los primeros 5 meses del año las importaciones en valor 7-8%, ¿no? En cantidades creo que 12, 13. Y también el IVA neto te está cayendo también, que es una proxy de nivel de actividad, 7,7%, ¿no? No es un buen dato, es un dato para... ¿Pero por qué no es un buen dato? Porque además obliga al gobierno a estar permanentemente en modo motosierra, ¿no?